Muy bien, como hay muchas preguntas, hermanos, ahí la hermana Joana me ayudó a clasificar en temas, ¿verdad? Entonces, hay varios temas. Está familia, tenemos ministerio y ministros, vida personal del creyente, tenemos doctrina y por último tenemos vida de iglesia, ¿sí? Diferentes temas. Comenzamos por familia. Familia. Voy a hacer la pregunta y los hermanos ahí, la libertad para responder. ¿Fuerza? Temor y temblor. Señor nos ayude. ¿Qué implica ser una esposa idónea en cuanto a su comportamiento, administración del hogar? ¿Debe aceptar las decisiones de su esposo en todo y oponerse a las decisiones del esposo es dividir el hogar? Esa es la primera, facilita y fácil. Toca, no. Ahora, yo pregunto hoy. Dale, Pablito, arranca. Pablito. Alguien tiene que responder, por favor. Mi esposa no está para que responda. Bueno, definitivamente la visión de la palabra es que la mujer sea ayuda idónea, ¿no? Eso nos habla de complemento y de cooperación en cuanto al llamado, al trabajo y la responsabilidad que tiene el hombre. Es que son varias preguntas, ¿no? Son varias preguntas. Entonces, podría decir de manera muy práctica y muy sencilla que para que una mujer pueda ser ayuda idónea, ella tiene que tener un conocimiento por lo menos general de cuáles son las principales responsabilidades y los llamados o el llamado que tiene su esposo. Como ayuda idónea ella tiene que conocer a su esposo y tiene que conocer el llamado que tiene su esposo. No va a ser el mismo llamado de una mujer, tal vez cuyo esposo, su tarea principal es ser empresario y ocuparse de ciertas cosas, a la tarea que tiene de pronto la hermana con un esposo que es llamado al ministerio. Entonces, si ella es ayuda idónea, ella tiene que conocer el llamado que tiene su esposo. Su esposo es padre, su esposo es ministro, su esposo es diácono, su esposo, ¿quién es su esposo? Porque ella va a ayudar es a su esposo, ¿sí? De pronto no todos los hombres tenemos el mismo llamado, por eso la cooperación de cada mujer va a ser muy particular al hogar que tiene, ¿sí? Entonces entender cuál es la vocación de su esposo, el trabajo que tiene su esposo, tal vez conocer las debilidades que tiene su esposo, las fortalezas, va a hacer que ella sea como esa parte que complementa, esa parte que coopera, esa parte que ayuda, esa parte que corresponde a la situación particular. Entonces, en algún momento en un programa que hacíamos para las mujeres, hablando de familia, decíamos que la mujer va a encontrar su misión conociendo a su esposo y el llamado que tiene su esposo, que eso va a ser muy complementario. Entonces, de manera práctica, cada hogar, cada pareja, cada hermano y cada hermana va a encontrar cómo conformarse a las necesidades y a los desafíos que tienen como pareja. Entonces, es muy importante que de manera práctica, o sea, general, eso lo va a determinar la vocación, el llamado, la vida que tenga su marido. Hay mujeres que van a tener que tener una mayor entrega, dependiendo de las circunstancias de su esposo, dependiendo de la cantidad de hijos, dependiendo si ella está en el hogar, si no está en el hogar. Pero de por sí la visión de Génesis es complementarlo a él, ¿sí? Entonces la hermana va a tener que mirar cuál es el llamado de su esposo y ayudarlo a cumplirlo en la gracia del Señor Jesús. Entonces, de pronto la mujer tiene un esposo que es incrédulo. Entonces su tarea como ayuda idónea a mi hermana es que él se salve.
De pronto la mujer tiene un esposo que es ministro. Su ayuda es a llevar la carga del ministerio con todo el peso y el sacrificio que eso requiera. Tal vez su esposo es cristiano, pero es un cristiano sencillo. Tal vez no tiene un llamado muy grande, es un hombre que trabaja, es un buen esposo. Tal vez su ayuda es ayudarlo a ser mejor cristiano, que se congregue más, que ore. Entonces, entender que no todas las mujeres tienen la misma vocación, porque no todas las mujeres tienen el mismo hogar ni el mismo esposo. ¿Sí? A veces hay hermanas que dicen, no, yo quisiera estar casado porque el hermano hace, bueno. Pero no, hay que ver la situación de cada hogar, y en ese sentido ser ayuda idónea va a ser complementarlo, ayudarlo a hacer lo que él tiene que hacer, ayudarlo a crecer, a honrar al Señor, a servir al Señor en las circunstancias donde el Señor los ha colocado. Entonces eso sería como una respuesta general, ¿no? Ya de pronto cada caso tendría como una situación. Sí, en la pregunta dice, ¿debe aceptar las decisiones de su esposo en todo? Bueno, cuando la Biblia nos llama a la obediencia, nosotros sabemos que hay mandamientos que tienen contrapeso. Entonces, generalmente nosotros podemos decir que la mujer debe obedecer a su esposo en todo, mientras esa sujeción no vaya, por ejemplo, en desobediencia a la palabra de Dios ni a las leyes de los hombres, ¿no? Es en todo, no es en todo como algo total, sino en todo en el ambiente que responda a la sujeción que debe tener una mujer en el hogar. Pues cuestiones del hogar, cuestiones matrimoniales, de la familia, desde que eso no la lleve a ella a pecar contra el Señor, ni a desobedecer alguna ley humana, ella debería procurar siempre estar sujeta. Y estar sujeta no necesariamente quiere decir que tenga que estar de acuerdo en todo, sino que ella entiende que en última la responsabilidad del hogar recae sobre el hombre, y ella tiene que aprender a dejar que el hombre ejerza sus funciones de cabeza, ¿sí? Aunque en ese ejercicio a veces el hombre se equivoque y tenga que aprender. Ahora, eso no quiere decir que la mujer tenga que ser una mujer que sea silenciosa y que nunca hable, porque entonces no sería una ayudadora. Una ayudadora es una buena consejera, es una mujer que sabe aconsejar, que sabe hablar. Y yo pienso que todos en el matrimonio, por lo menos yo lo he aprendido con los años, yo veo que muchas veces mi esposa me habla y yo veo y he aprendido a escuchar la voz del Señor a través de mi esposa. En cosas que para mí de pronto en el momento no es fácil escucharla, pero yo trato de escucharla, he aprendido a escucharla. Ahora, aunque yo la escucho y la amo y ella tiene toda la responsabilidad de hablarme cuando ve que yo estoy haciendo algo mal, de todos modos el hombre tiene que aprender que el liderazgo y la autoridad se la entregó Dios a él. Y la mujer tiene que aprender a hablar con amor, con respeto, y a dejar que el hombre también aprenda a través de sus fracasos y de sus aciertos. Amén. Siempre lo único que se le pide a la mujer cristiana cuando habla con el hombre es que lo hable en una actitud de amor, de respeto y de sujeción, porque también es cierto, mis queridas hermanas, que si ustedes no saben dirigirse a la autoridad, no saben honrar la autoridad que Dios le dio al varón en el hogar, si ustedes hablan en una actitud de irrespeto, de agresividad, de contienda, eso inmediatamente va a cerrar el corazón del hombre. Entonces eso va a hacer que el hombre actúe, reaccione de manera que no debería ser buena. Entonces la responsabilidad de las decisiones recaen sobre el varón. La mujer tiene que aprender a estar sujeta, pero si ella es sabia y amorosa, ella va a encontrar maneras de poder hablar a su esposo y poderle aconsejar. El caso de Abigail en el Antiguo Testamento, que tenía un esposo que era de mal carácter, no escuchaba, pero ella supo cuando ya se le había pasado el tiempo del trago, de la ira, cogerlo en un momento donde ya estaba calmado y le habló. Entonces yo creo que a veces no es que la mujer no debe hablar, sino que si no lo hace en un espíritu correcto y de la manera correcta, ya va a generar una situación que pues ya de comienzo se vuelve pecaminosa. Entonces no siempre tiene que aceptar desde que no sea la voluntad de Dios y esto, y tiene que aprender, bueno, estas cosas. Amén. Génesis 2:18
Y dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dos cosas para complementar. Dios le ha comisionado al hombre el liderazgo del hogar. Ya eso quedó muy claro en lo establecido. La mujer es una ayuda adecuada. Ella tiene que ayudar de una manera práctica a que el hombre pueda ejercer el liderazgo en el hogar, sea creyente o sea no creyente. Dos, una vez tuvimos un caso en Venezuela donde una hermana, naturalmente los dos, era un matrimonio que eran no creyentes. Ella se volvió a Cristo y él era santero. ¿Se entienden aquí que practicaba el santerismo? Entonces la hermana hizo la misma pregunta, que si debía someterse en todo a su esposo. Efectivamente, la adoración al diablo está prohibido por la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado en todo, como ya lo explicó Pablo. Dave? Okay. La otra pregunta que tenía que ver con esposos es: ¿cómo puedo hacer que mis padres entiendan la sujeción que debo a mi esposo? Evidentemente es una hermana creyente que pregunta: ¿cómo puedo hacer yo entender a mis padres que yo debo estar sujeta a mi marido? Tenemos dos casos. Tenemos el caso cuando los padres son creyentes. Tenemos el caso cuando los padres no son creyentes. ¿Listo? El caso de los padres cuando son creyentes es, digamos, más asequible hablar con ellos y mostrarle que ella, la hija, en este caso, ha formado una unidad independiente con su nuevo esposo. Ella ahora forma parte de una nueva familia. Y los padres creyentes hay que guiarlos a través de la palabra para que ellos puedan entender que ya ahora la responsabilidad de su hija no es de ellos, sino del nuevo esposo. Primero, padres que son creyentes, como lo digo, es un poco más asequible, se le va a explicar por la palabra, con el respeto que merecen nuestros padres, con el cariño que merecen nuestros padres. Papá, mamá, ahora tenemos una nueva unidad. Así como usted y mi papá son una unidad, ahora yo estoy bajo la responsabilidad de alguien. Y tenemos el segundo caso, que es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque no son creyentes. ¿Me entiendes? Ahí la hija va a tener que usar de más sabiduría para poder acercarse a los padres que no entienden la economía neotestamentaria, divina o la palabra de Dios. Va a ser un poco más complejo porque los papás no son creyentes, no tienen el espíritu y no conocen la palabra. Y es ahí donde van a tratar de involucrarse un poco más en las relaciones matrimoniales. Entonces ahí la hermana va a tener que tener un poco más de sabiduría para poder ganar ese aspecto en el corazón de los padres. Sí, claramente cuando uno lee ahí en Génesis es un mandamiento del Señor que involucra esa parte, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y hablando en el entorno, como decía nuestro hermano, donde los papás son creyentes, pues nosotros entendemos que al venir el matrimonio, el mandamiento de parte de Dios, hay un mandamiento que está ahí como teniendo un doble efecto, ¿sí? Y también tiene un efecto para los papás de los hermanos que se unen en matrimonio. Y al ser un mandamiento de Dios, nosotros creemos y confiamos que también el Señor da la provisión necesaria y justa para que el mandamiento pueda llegarse a cumplir. Entonces también los papás, cuando conocen al Señor, pues seguramente también tienen que pedir esa provisión al Señor, esa ayuda al Señor para pues poder hacer esa transición de familia, ¿no? Que sabemos pues nunca es fácil. Toda transición tiene
tiene su dificultad. Entonces creo que la ayuda vendrá, por supuesto, en la medida en que nosotros pidamos al Señor esa provisión necesaria para ese tipo de transiciones, ¿no? Yo diría un consejo práctico, que lo ve uno claramente en el pasaje, es que vivan lejos, no vivan en la misma casa, porque va a ser inevitable que viviendo en la casa los papás no se involucren, sea la casa de él o sea la casa de él. Es un consejo muy práctico. Y segundo, le diría a la hermana que para que sus padres no se involucren, trate de no contar cosas privadas del hogar a sus padres. Por lo menos mientras ellos no entienden esa dinámica de que hay diferencia de este nuevo hogar. Porque es muy común que la mujer tienda a desahogarse, por ejemplo, con su mamá. Pero al ser ella mamá, así sea creyente, y al escuchar esas dinámicas que suceden en el hogar, inevitablemente ella va a ver a su yerno de manera diferente. ¿Sí? Porque es mamá. Y porque la hija lo cuenta como hija, y de pronto sufriendo, o de pronto queriendo algo y mi esposo. Entonces, de manera sabia, por lo menos por un tiempo donde se establecen esos parámetros claros del nuevo hogar, sería bueno que la joven encuentre consejo o alguien donde refugiarse que no sea directamente su madre. Otra hermana piadosa de la iglesia, alguna de la esposa de los ancianos, porque eso va a liberar a los papás de involucrarse en las dinámicas íntimas del hogar de la nueva pareja. Entonces, si le pudiera dar dos consejos muy prácticos a esta pareja: viva lejos de sus padres y no los involucre en las situaciones íntimas y privadas del hogar, porque inmediatamente ellos van a entrar en fricciones. Porque cuando no hay sabiduría en esto, hermanos, uno se da cuenta que hay hogares que sufren mucho por la influencia de los padres. Es muy común. Entonces, como que todos aprendemos esto como con ciertas dificultades, pero si hay sabiduría desde un comienzo se puede evitar ese tipo de circunstancias, ¿no? Amén. Gracias, hermanos. Pasamos a otro tema, que es el tema de los hijos. Hay preguntas también que tienen que ver con los hijos. La primera pregunta con relación a los hijos es: ¿cuál es la práctica habitual en los hermanos en Colombia con las familias de los hermanos en cuanto al uso de tecnología para los niños? ¿Qué hacer cuando una niña interrumpe una? Bueno, ¿cuál es la práctica habitual en Colombia en las familias en cuanto al uso de la tecnología para los niños? Celulares, juegos, televisión, internet. Sí. Bueno, yo creo que personalmente no podría decir cuál es la práctica en general en Colombia en relación a los hijos, pero yo les voy a hablar de la práctica personal, los principios que nosotros adoptamos con mi esposa en cuanto a nuestra hija en relación a estos asuntos. Hay el riesgo, al responder este tipo de preguntas, que se vea por un lado como algún tipo de legalismo, ¿sí? Nosotros, como decía Martin Jones, creo que él decía esta palabra, que en un mundo de absoluta rebelión contra Dios, cualquier tipo de obediencia es considerado fanatismo. Pero cuando nuestra hija estaba creciendo, más o menos a los 3, 4 años, yo tuve la oportunidad de escuchar una serie de mensajes de un predicador conocido que se llama Josué Irión. Él hacía una denuncia al espíritu que estaba detrás de la industria de todo lo que es Disney, ¿sí? Dibujos animados, películas. Y ya estoy hablando de hace 16 años, se veía una fuerte influencia a través de la industria del entretenimiento en adoctrinar y conducir la mente de los niños a ciertas cosas. En ese momento yo comencé a leer la palabra y comencé a darme cuenta de pasajes como Deuteronomio, que decía que no traerás ningún anatema a tu casa para que no seas maldito tú y los tuyos. Comencé a ver muchos principios en la palabra de que
si nosotros queríamos ver la bendición, la salvación de nuestros hijos, nosotros teníamos que ser un hogar santificado, un hogar consagrado. Eso significaba que cosas que normalmente las personas veían o a las que le dedicaban tiempo, nosotros no las íbamos a tener. Entonces, principalmente yo con mi esposa tomamos la decisión de no ver ningún tipo de televisión entre semana. Por muchos años no tuvimos televisión. Cuando tuvimos, decidimos que tal vez solo al fin de semana y algo que por lo menos, si no era cristiano, no nos contaminara. Entonces restringimos prácticamente casi todo el uso de televisión en nuestra vida familiar y entre semana aprovechábamos para orar como familia, leer cosas de la palabra como familia, evangelizar a nuestra hija en nuestros tiempos devocionales y crear en ella hábitos buenos, lectura, que aprendiera a tocar, a dibujar, cosas que edificaran y no la contaminaran. Después vino el auge del internet y en esa época pues entra uno en la decisión si le da celular, si vamos a darle acceso a internet. Y la decisión que nosotros tomamos de manera muy personal, muy familiar, fue que ella no tenía que entrar a internet solo en asuntos que realmente lo ameritaran y con nuestra supervisión. Entonces solo tenía acceso a internet cuando estábamos nosotros y de pronto que ella tuviera que investigar algo del colegio o algo así. Pero no íbamos a dejar uso libre de internet hasta que ella se casara. Entonces nuestra hija no tuvo celular ni acceso a internet antes de cumplir los 18 años. Parece una medida que dice, wow, ¿cómo hicieron? Bueno, no fue difícil, porque en realidad nuestra vida familiar, nuestras ocupaciones nunca giraron como en torno a esas cosas. ¿Qué pasa, hermanos? Hoy existe una avalancha de cosas que están promovidas por el maligno y que tienen una capacidad de llegar a nuestros hogares que no nos imaginamos. Con un clic de distancia, su hijo de 8 o 9 años puede entrar a un sitio pornográfico. Así él no lo esté buscando. La cantidad de contactos de personas que usted no conoce que puede tener su hijo a través de internet. El espíritu de homosexualidad, de violencia, de perversión que existe en nuestros días como nunca ha existido. Y nuestros hijos no están preparados ni moral ni espiritualmente para tener contacto con eso. Nosotros hemos tratado consejerías, no son casos hipotéticos, hermano, de niñas, hijos de hermanos, de 20 años con problemas profundos de lesbianismo, porque a los 8 años comenzaron a ver pornografía, niñas, y los papás a los 20 años no sabían que la muchacha tenía esa lucha. Hemos tenido casos de muchachos de 13 años que son adictos a la pornografía y sus papás no saben. ¿Cómo sabemos? Porque en una predicación hablamos algo y el chico ya no aguanta y salimos. Hermano, necesito contarle algo. Entonces, lastimosamente esta generación está perdiendo la batalla. Esta generación cristiana está perdiendo la batalla de la fe porque en los aspectos privados de su vida familiar no tiene santidad. Ni los padres, ni los hijos. Entonces definitivamente no nos damos cuenta, pero los filisteos roban y atrapan el corazón de nuestros hijos. Y no es suficiente solo ir el domingo a la congregación. Necesitamos amarlos, necesitamos dedicarles tiempos, necesitamos evangelizarlos, necesitamos orar con ellos. Es una guerra, hermanos, por el alma de nuestros hijos. Y en un tiempo así, a veces tomar medidas como esas no es tan grave. Si ustedes hablaran de pronto con nuestra hija, yo creo que nuestra hija públicamente lo ha hecho. Agradecerle a Dios porque nosotros fuimos como esos guardianes de su mente y su corazón hasta que ella conoció al Señor y maduró. Yo podría contarles tantos casos, hermanos. Entonces,
Una vez yo escuché una misionera que respondió así: ¿hasta qué edad crees que es bueno que yo le dé un celular con acceso? Y ella dijo: hasta que se case su hijo. Y yo dije: buena respuesta. Si él tiene que entrar, que esté usted. Su hijo puede llegar a los peores lugares del mundo y ver las peores cosas que usted ni siquiera se ha imaginado con 2 clics, hermanos. Eso no es algo hipotético, es algo real, hermanos. Entonces, si usted quiere guardar el corazón de su hijo, vigile. Si tienen que entrar porque en algún momento, acompáñenlo. Si usted dice: no, hermano, bueno, entonces hoy en día hay aplicaciones que te controlan el uso del internet en el hogar. Te dicen a qué páginas entraron, cuánto tiempo entraron. Contrata a un ingeniero que te instale eso al celular, que le instale eso a la tablet. Vigila. Vigilen, porque realmente, hermanos, uno escucha tantas cosas y la mayoría de los casos los padres no piensan que sus hijos están navegando por ese mundo. Y hoy es muy común, hermanos. Entonces, realmente no quisiera que nuestra experiencia pues sea una norma, pero en la medida que los padres van orando, busquen la palabra del Señor. Si de pronto para Israel era muy bueno que los hijos acudieran al templo o a la sinagoga a escuchar la palabra, pero el resto de la semana estuvieran escuchando los filisteos, los saduceos, los cestos a través de otros medios. Sí. Debemos guardar en la mente de nuestros hijos. Necesitamos santificarnos primeramente nosotros. Porque es que si el papá no puede apagar el televisor, si es que el papá no puede dejar de ver películas, es que hay papás que ellos mismos se sientan con sus hijos. El Señor Jesús decía que Él por sus discípulos se santificaba a sí mismo. O sea, Él mismo tenía que consagrarse para poder santificar a los otros. Entonces, claro que el papá también tiene que ser un ejemplo de consagración, como la mamá, ¿sí? Para que esto se dé de manera normal en la casa, se dé de manera espontánea, desde que no sea... Lo que pasa es que hoy es anti lo cultural que un hogar tome este tipo de decisiones. Pero hermanos, de verdad que el Señor nos dice que los que llevamos los instrumentos de la casa de Jehová debemos santificarlos. Y nosotros no llevamos los instrumentos, llevamos en nuestras manos la próxima generación de hijos de Dios. Amén. Y si queremos ver un fruto diferente, necesitamos santificarnos. Amén. En cuanto a la pregunta, nuestros hijos tienen algunos años de diferencia. Ya tiene 19, el niño tiene 12. A nosotros nos pasó algo y espero que les pueda ayudar. Hace algunos años dejamos a nuestro niño ver algunas caricaturas, muñequitos solos. Bueno, al principio yo empecé a ver con él, porque yo todo me siento con él primero para ver qué es lo que ve. Y al principio parecía todo bueno, normal. No había, digamos, algunos mensajes que pudieran afectar su mente. Y yo, por lo que veía, lo dejé. Y fue pasando, hasta que al final de la serie, la persona que era el que salvaba a todo mundo y el que ayudaba a todo mundo, resultó casándose con otro hombre, al final de la serie. ¿Listo? Entonces, nosotros, así como Pablo, nosotros tenemos restringido la tecnología en casa. Solamente el domingo es el día en que nosotros como familia vemos. Mi niño no tiene celular, no le damos celular. Usted es el que tiene que responder ante Dios por su hijo. Usted no tiene que hacer las cosas para agradarle al mundo. El mundo sigue una corriente. Los niños, la mayoría de niños que estudian con mi hijo, todos tienen celular, internet. ¿Listo? Ya no hay que explayarnos mucho en eso. Pero nosotros somos un tipo de personas que van en contravía del mundo, va contra la corriente del mundo. ¿Listo? Entonces nuestra experiencia es una experiencia con diferencia de edades por los hijos, pero muy parecida, restringida completamente. Y cuando entra, efectivamente nosotros tenemos que estar viendo
lo que Él está haciendo. Amén. ¿Listo? Hermano Pablo. Solo una cosa final, el chico o la chica no va a morir por llorar unos días. De verdad, hermano, no va a morir. A veces por agradar a nuestros hijos le hacemos un mal, por complacerlos. Nosotros vivimos una generación donde se le dieron muchos privilegios a los niños y se les quitaron las responsabilidades. Ayúdanos, Señor. Su hijo puede desarrollar tantas cosas, usted puede hacer tantas cosas en la vida de su hijo, pero hay que aprender a guiarlos en el camino del Señor, ¿no? Entonces hay muchas maneras de aprovechar el tiempo. Yo me recuerdo experiencias así de que ella llegaba y yo en la biblioteca o estudiando, y Salomé llegaba y como que no sabía qué hacer y terminaba cogiendo un libro y se iba a leerlo. Yo creo que Salomé ha leído más libros que algunos de los que estamos aquí. Pero estamos viendo una generación. Yo estaba leyendo un libro muy bueno, se lo recomiendo a los hombres, que se llama Las disciplinas de un hombre espiritual. Muy buen libro. Y el hermano hablando, él dice que nuestra generación de jóvenes ve de 4 a 5 horas de televisión diarias. Imagínense la cantidad de tiempo. A la edad de 20 años, él ha hecho como 4 o 5 carreras universitarias de televisión, viendo todo tipo de violencia, inmoralidad sexual, burla, una cantidad de cosas. Imagínense. Entonces, definitivamente debemos redimir el tiempo con ellos. También para esto requiere padres dedicados. Usted tiene que estar presente, mi querida hermana, en la vida de sus hijos. Tiene que estar ahí para jugar con ellos, orar con ellos, cuidarlos a ellos. Tal vez una de las grandes crisis que tiene nuestra generación es la ausencia de los padres en el hogar, principalmente en el rol de la mujer. Una mujer ausente puede traer muchos beneficios económicos a su hogar, pero está generando un vacío en la crianza de sus hijos que ella no se imagina. Cuando llegan a la edad de 16, 17 años, ella va a lamentar no estar en su hogar. Entonces requiere una crianza bíblica, saludable, requiere un compromiso de ambas partes y principalmente de la mujer. Hagan cosas prácticas. Mi hijo hace manualidades, pinta, recorta, pega. Llévelo a algún deporte. Haga cosas prácticas con ellos. Amén. Solo para comentar que, sumando lo que dicen los hermanos, en mi crianza, digamos, con mis papás, creo que algo que fue fundamental para nosotros como niños que crecimos en hogares cristianos era el diálogo y la explicación que nos daban nuestros papás de manera muy sincera y muy cariñosa a cada una de las cosas que ellos no nos permitían o nos restringían, ¿sí? El por qué. Y siempre en el corazón como niños fuimos creciendo con esa intención de agradar al Señor, ¿sí? Porque sencillamente cuando solamente hay una restricción sin explicación, nosotros vamos a llegar a encontrar circunstancias en las cuales vamos a poder salir, digámoslo así, de ese cerco de protección que hay en nuestras casas y con nuestros papás, ¿sí? Aunque mis papás, por supuesto, tuvieron mucho cuidado de cuidarnos, como bien lo recomiendan los hermanos, siempre había una rendija por la cual nosotros podíamos salir, ¿sí? Es decir, que inevitablemente, y aún cuidando como debe cuidarse, como explican los hermanos, aún con esas restricciones, en todo caso van a haber el momento donde las personas se van a encontrar con ese tipo de realidades, ¿cierto? Y en esos momentos
donde los papás ya no van a ser capaces de tener sus ojos, o donde los papás no van a poder interrumpir con sus manos, ahí sigue siendo el peso de las palabras de los papás en el corazón del hijo quienes los van a seguir guardando. Entonces recuerdo que cada vez que nos veíamos expuestos a cosas que nosotros ya sabíamos que no agradaban al Señor y que lo aceptábamos cuando estábamos con ellos, lo aceptábamos, digámoslo, no con el sabor negativo, ¿sí?, sino con el conocimiento de que con eso el Señor se agradaba, ¿sí? Y por supuesto nos explicaban por qué no lo otro, ¿sí?, qué llevaba a lo que no, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo con mis papás que nos contaban en esa época eran las telenovelas, ¿cierto?, que había, y aún de niños ellos nos explicaban por qué esa novela o por qué ese tipo de relaciones de infidelidad y todo, por qué eso no agradaba al Señor y qué producía en el corazón de las personas que veían y se reían de lo que mostraban y tal. Entonces eso fue creando un temor de una manera natural en nuestro corazón. Cuando llegó el momento de enfrentarnos a ese tipo de situaciones sin que los ojos de nuestros papás estuvieran, porque siempre va a llegar un espacio y siempre va a llegar un momento donde no alcance a ser humanamente guardado el corazón, los ojos, los oídos, la mente, etc. Ahí lo que nos guardó fueron esas palabras con las que nos explicaron de manera positiva. Porque al ser carne, si solamente hay una manera, digámoslo así, negativa de restringir, a veces mucha más curiosidad puede llegar a levantarse, ¿cierto? Entonces debe haber como todos los cuidados, la explicación, la explicación con amor para honrar al Señor, no solamente para honrar al papá, porque cuando el papá no está, pues ya no hay necesidad de honrarlo, pero el Señor, ¿cierto? Entonces todo eso va creando un cerco. Amén. Amén. Vamos a otra pregunta de los hijos. Son temas muy profundos, largos. Y como hay otras preguntas, vamos a pedir a los hermanos pero yo entiendo, porque yo también quiero seguir escuchando. Bueno, dice, ¿qué hacer con los niños inquietos durante la reunión de iglesia? No sé si es una indirecta a alguien. Ay, Señor, ayúdanos. ¿Qué hacer con los niños inquietos durante la reunión de iglesia? Depende de la edad del niño. Hay niños que a partir de los 7 años, 6, 7 años, empiezan a ver un sinnúmero de materias, ¿cierto? Se ven 5, 6 materias. Niños de 6, 7 años que son capaces de sentar a ser enseñados en matemáticas, en español, en sociales, etcétera, etcétera. Entonces, si un niño de 7 años ya tiene la capacidad de ser expuesto a un largo periodo de materias en el colegio, puede tranquilamente ser expuesto a 1, 2 horas y media de una reunión. ¿Listo? Amén. Si no lo es, entonces los papás son los que tienen que aprender a intervenir en esa situación. Muchas veces tenemos muchos niños inquietos cuando ya pueden quedarse sosegados, quedarse en una reunión tranquilos. Muchas veces cuando estos niños ya lo pueden hacer y no lo hacen, hay que mirar a los papás que han pasado algo por alto. Por eso respondemos, dependía. Porque tenemos otros niños muy chiquitos que todavía no tienen ese ejercicio de estar en un colegio, de poder ser expuestos. En esos casos, ya cuando los niños son más chiquitos, entonces ahí debe haber un sacrificio de papá o de mamá para poder empezar a enseñar al niño la reverencia que se debe tener a la hora de estar en la reunión delante del Señor. Si un papá se pone en disciplina con su niño desde pequeño, a enseñarlo, a ayudarlo, ya cuando el niño vaya creciendo y ya entienda, como entiende en el colegio, no va a haber tanto problema. Pero muchas veces los problemas vienen es porque los papás no intervienen en esa situación. Entonces, por eso lo digo, depende de la edad del niño. Los papás van a intervenir de una u otra manera.
Si hay un niño que está desde 7 de la mañana a 12 del día, 7 años, escuchando clases todo el día, puede quedarse ya tranquilamente escuchando una reunión que dura menos. Y si no lo hace es porque entonces hay algo que falta, que los papás intervengan en ayudar al niño, a enseñarle a que respete lo santo que es la reunión. Ahora, también esto viene desde hogar. Por ejemplo, los que hacemos reuniones con nuestros hijos en casa, les enseñamos la palabra. Si desde pequeño tenemos ejercicio, el niño ya sabe que vamos a estar delante de la presencia del Señor. Con su mentecita, vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a cantar, entonces ya hay una actitud diferente. No sé si quieren complementar. Sí, hay algo que nosotros decimos a los hermanos. Bueno, es normal cuando llega una familia nueva que eso se dé, que sus hijos no sepan cómo es el ambiente de la reunión, hagan ruido. Y pues la iglesia tiene que tener paciencia en esos momentos. Pero sí es importante el enseñar a nuestros hijos lo que es la sujeción, la obediencia, y siempre le decimos a los hermanos que eso comienza en el hogar. Hasta es muy incómodo. Yo le digo a las hermanas, ya hermana, pues lo que ya pasó, ya pasó, porque hasta corregirlo ahí en medio de la reunión hace más ruido, se genera más distracción, es más incómodo. Entonces siempre decimos, instruyan el hogar. Hay un muy buen material para los que son papás y tienen hijos pequeños que se llama la palabra creo que es Cómo disciplinar a tus hijos, de Michael y David Pearl. Entrenamiento para niños, de Michael y David Pearl. Y el hermano enseña cómo ejercer la disciplina en el hogar de manera práctica para formar el carácter en los niños. Y la hermana Susana Wesley, ella decía que la clave en la educación con los hijos es quebrantar la voluntad del muchacho. Cuando los padres llegan a quebrantar la voluntad del muchacho, ahí han obtenido el terreno preciso para educarlos. ¿Y qué es quebrantar la voluntad del muchacho? Pues enseñarle en pocas palabras a ser obediente. Entonces, sí es muy importante que el niño entienda que la reunión de la iglesia es un momento solemne, el devocional es un momento solemne en el hogar, pero más importante, porque esa va a ser la base para todo, es enseñarle al hijo a obedecer. ¿Qué quiere decir eso? El niño también debe aprender que cuando nos sentamos a comer es un momento solemne, que cuando el papá dice haz silencio es un momento solemne, que cuando el papá le pide algo y él lo hace es algo solemne, porque el papá que representa a Cristo en el hogar lo está pidiendo. ¿Y cómo se llega a ese punto? Bueno, la disciplina. Pero no, cuando hablamos de disciplina no quiero que piensen los hermanos de corrección, sino ejercitar la voluntad del muchacho para que aprenda a obedecernos. ¿Cómo se hace eso de manera práctica? Entonces llega la hermana a la reunión, el niño le dice haz silencio, y el niño en vez de hacer silencio más grita siéntate, y en vez de sentarse sale corriendo, porque así son los niños cuando no han sido educados. Entonces, ¿qué es disciplinarlo? Bueno, cuando tú estás en el hogar, en un ambiente tranquilo. Yo hacía ese ejercicio con Salomé pequeña, por eso los quiero compartir. Hija, siéntate. Bueno, te dije que te sentara, no quisiste sentarte 10 minutos, entonces te vas a sentar 20 minutos. Se sentaba 20 minutos ahí. A los 20 minutos podía jugar, no sé qué, estaba en medio de eso. Hija, quiero que te sientes y me acompañes acá. Se sentaba. Después, hija, tráeme eso. No quiero porque... No quieres traerme eso. Bueno, entonces ve por esto. Iba y lo traía. Ahora tráeme esto. Tráeme ahora esto. Tráeme ahora esto. Tráeme ahora esto. Al siguiente día, hija, tráeme esto. Disciplina. Hijo, cuando sientes a comer, vamos a guardar silencio. ¿Por qué? Por nada. Vamos a aprender a guardar silencio. Vamos a aprender a estar sentados. Si yo te digo esto y voy comenzando a educar a mi hijo, eso es instruir, hermanos, para ganarse el corazón y la voluntad del chico. Entonces ya tú tienes que no solo en la reunión, sino en cualquier momento,
tu hijo aprende a honrarte y a obedecerte. ¿Por qué es esto importante? Parece algo muy simple, ¿cierto, hermanos? Pero la palabra dice que si él aprende a obedecerme y a honrarme, le va a ir bien en su vida. Amén. Si yo dejo que mi hijo me deshonre, me desobedezca, yo lo permito y él crece así, él está trayendo maldición sobre su vida. Entonces esto parece algo sencillo, hermanos, pero usted está preparando el corazón del muchacho para recibir el evangelio o para rechazarlo. Amén. Mire lo crucial, hermano, que tenemos en nuestras manos. Entonces comenzar a instruir a nuestros hijos en cosas simples pero prácticas en el hogar, de manera intencional. Mi esposa me decía, pero tú puedes hacerlo. Yo puedo hacerlo. Definitivamente yo puedo ir al cuarto, traer las cosas, yo puedo hacer esto, pero yo estoy en el propósito de educarla y criarla en el temor del Señor. Amén. Y es que a veces nosotros pensamos, hermanos, que educación o crianza es solo matemáticas, español. Hay partes más importantes. Obediencia, sujeción. Ahora, uno dice, no, pero los niños no van a ser felices, hermano. Los hijos que crecieron con padres, que los amaron, los enseñaron, como decía nuestro hermano, y los corrigieron, son los chicos que crecen con mejor autoestima, con más seguridad, con más carácter y con más principios. Los chicos que nunca tuvieron una figura estable, firme, de amor y de autoridad en el hogar, fueron chicos que crecieron con un espíritu de necedad, de rebeldía, de falta de seguridad. Entonces es muy importante que en el hogar haya una figura varonil bien definida, una figura materna bien definida, y que se trabaje intencionalmente en formar el carácter de ellos. Las familias que conozco, que aman a sus hijos, que enseñan a sus hijos y que son firmes en este tipo de cosas, usted ve que los chicos crecen de manera diferente, hermanos. Usted ve a los chicos diferentes y usted ve que eso los dirige muy fácilmente a la piedad, al evangelio y a seguir al Señor. Entonces son asuntos importantes, parecen simples. Y vuelvo al asunto, importante, claro, que la reunión sea honrada, que haya respeto, pero más importante es aprender a trabajar en el corazón de nuestros hijos para todos los ambientes. Amén. Sebas, desde pequeño hacíamos el ejercicio con él. Los hermanos lo conocieron desde pequeño. Siéntese, comportarse bien es sentarse y no pararse de la silla. Se sentaba, 20 minutos le picaba, salía. Llegábamos a la casa. ¿Qué es comportarse bien? Sentarme de la silla y no pararme. Yo quiero, pero no soy capaz. Entonces creció así, entonces creció con la disciplina, lo que decía Pablo, la disciplina no es solo corregir, es enseñar, formar. Creció con la disciplina hasta que ya tuvo un poco más de edad, que es comportarse bien, sentarme en la silla y no pararme. Amén. Amén. Bueno, la otra pregunta que tiene que ver con los hijos está relacionada con esta anterior, que es ¿cómo debo tratar a mis padres? ¿Cómo debo tratar a mis padres? Los hijos, todos nosotros somos hijos. Nosotros muchas veces hacemos lo que aprendemos como hijos. Nuestros hijos siguen el ejemplo que ven en nosotros. Si usted si su hijo como ve que usted como hijo no respeta a sus padres, le habla desairosamente, son déspotas, grosero, por más que usted le enseñe a su hijo a que debe respetarlo a usted, el hijo está viendo lo que usted está haciendo y no va a haber una concordancia entre lo que usted está tratando de decirle a él y lo que usted hace. Entonces yo pienso que lo primero es, como hijos de nuestros padres y como hijos de Dios,
empezar a establecer un ejemplo en casa, cómo obedecer a nuestro Padre Celestial y a nuestros padres. ¿Listo? Primera medida, para que cuando nosotros le enseñemos a nuestros hijos por la palabra, ellos puedan tener una base donde ver lo que nosotros estamos tratando de enseñarles. Hijo, la Biblia dice que debes tratar con respeto a tus padres, pero te ve a ti que es irrespetuoso con tus papás. Te ve a ti que tú tienes una relación inadecuada como hijo de Dios con Dios. Hijo, la Biblia dice que debemos obedecer a tus padres, pero ve que tu papá te habla a ti, te dice algo y tú empiezas a refutarle, a contestarle. Ves que te ve a ti como hijo de Dios que no obedece lo que dice tu palabra. Entonces, lo primero que se debe establecer es un ejemplo, porque los niños, muchos niños, así funciona la naturaleza humana, sigue el ejemplo de los mayores. Bueno, la palabra es clara, ¿no, mis hermanos? Que a los hijos, hay mandamientos que son para los padres y hay mandamientos que son para los hijos. Pablo dice que a los hijos se les manda obedecer en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo, y honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, todo hijo, tenga 10 años, 15 años, 20 años, él debe saber que un deber que tiene con Dios tiene que ver con sus padres. Y ese hijo debe buscar de todo corazón, el hijo cristiano, sea joven, sea niño, nosotros debemos enseñarle que él de todo corazón debe hallar placer en honrar a sus padres. Así como los padres tienen que instruir a sus hijos, los hijos cristianos, por amor a Dios, deben obedecer a sus padres y honrarlos. ¿Cómo sería la mejor manera de honrarlos? Bueno, un predicador decía que un hijo tiene que buscar de todas las maneras posibles hacer lo que es agradable para sus padres. Eso incluye ejercicios de obediencia, ejercicios prácticos de respeto, ejercicio de relaciones familiares. Entonces, por ejemplo, está el joven soltero que quiere hacer algo. Si él es un joven piadoso, él va a decir: papá, ¿qué deseas tú? ¿Qué hallarías tú que sería lo mejor que yo pueda hacer para honrarte en esta situación? ¿Sí? Tremendo, ¿no? Porque generalmente nosotros como hijos somos, a cierta edad ya creemos que estamos en una edad, que ya vivimos para nosotros, que ya no somos independientes, pero todavía estamos en la casa, todavía nos mantienen, todavía. Pero la palabra dice: es justo por todo lo que has recibido de tus padres, por todo el trabajo, por todo el sacrificio. Es justo que los respetes. Tu trato con tus padres. Miren, hermanos, como hijo, si hay alguien que usted tiene que respetar de todo corazón, de manera justa ante Dios, es sus padres. Porque nadie ha dedicado tanto tiempo, tanto sacrificio y tanto esfuerzo por usted como lo hicieron sus padres. Entonces, si alguien merece el respeto suyo, nosotros respetamos a ciertas personas, respetamos a los ancianos de la iglesia, respetamos a la autoridad civil, pero si hay alguien a quien deberíamos respetar es a nuestros padres. Es justo, dice la palabra. Si hay alguien que deberíamos honrar con todo lo que puedan ser nuestros padres, evitemos deshonrarlos, evitemos pecar contra ellos, ¿sí? Con todo lo que puedan hacer a veces que no es de Cristo, ¿sí? Cuando hablemos con ellos, hablemos con respeto, con honra, como si nos estuviéramos inclinando ante un rey. Eso es lo que es honra. Inclinarse delante de alguien importante. Nuestro padre, nuestra madre, son personas a las que no podemos hablarles de cualquier manera, porque son nuestros padres. Y por amor a Dios y por testimonio a ellos, tenemos que aprender a honrarlos, a respetarlos. Y los que viven con ellos, a obedecerlos. Si tú vives en la casa con tus papás y tu papá te dice no, tómalo de parte de Dios.
tómalo de parte de Dios. A menos que ese no vaya en contra de la palabra de Dios, la ley divina o la ley de los hombres. Claro que tiene límites, ¿cierto? Pero la palabra es clara a los hijos. Honren, obedezcan, sean respetuosos con sus padres. Amén. Es una manera de ser muy buen cristiano, de manera práctica, en la vida familiar, ¿no? A veces nosotros perdemos eso, hasta cuando estamos grandes, ¿no? Ya los vemos viejitos, la vemos viejita la mamá, pero hermanos, son cosas que Dios siempre ha dicho en su palabra y no podemos quitarlas, ¿no? Vivimos una sociedad de irrespeto. Entonces que el Señor nos guarde a nosotros en esto. Bien. Vamos a la siguiente. Sí. Dice, esta es una pregunta que tiene que ver también, yo creo, con la vida de iglesia, pero bueno, pusimos acá entre los hijos. ¿La iglesia celebraría un casamiento entre un joven creyente y una joven no creyente o viceversa? Esperamos que estemos de acuerdo en lo que vamos a responder. Cada uno es responsable. Hay preguntas que definitivamente no deberían hacerse. Y esta es una de ellas. Nehemías 13. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaba la lengua de Asdod, porque no sabía hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Nuestra mente cristiana es formada a través de los años por lo que dice su palabra. Y su palabra es claro en cuanto al yugo desigual. Hay un ejemplo que coloca la Escritura y es precisamente el yugo. Conocen acá la figura del yugo, ¿cierto? Con los dos bueyes. Cuando hay dos bueyes arando la tierra, el surco va a ser derecho. Pero cuando tenemos un animal, un buey y un asno arando la tierra, los surcos no van a quedar bien. Un buey es más alto, un asno es más bajito. Entonces los surcos no van a quedar bien para poder echar la semilla. Desde todo punto de vista, nosotros como creyentes no podemos entregar nuestros hijos a los inconversos. ¿Sabe qué pasa cuando un creyente se casa con un inconverso? Ustedes lo deben saber. Tiene como suegro al diablo. Por eso dije que hay preguntas que no se deben hacer. No, hermano, es que preferimos como iglesia hacerlo para que lo guarde y más adelante se convierta. No, hermanos. No debemos aprobar nunca eso. Y siempre estar de parte de lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Que eso va a traer deshonra al nombre del Señor. Vas a tener problemas en tu experiencia de vida cristiana, ¿cierto? Entonces nosotros hay cosas que no negociamos, hermano. Espero que estemos de acuerdo, no negociamos esto, mis queridos hermanos. Es una deshonra al nombre del Señor. Dar nuestros hijos o consentir. Si nuestros hijos en algún momento se salen de la casa y lo quieren hacer, pero que nosotros como iglesia, digamos, vamos a apoyar y vamos a celebrar, a hacer una ceremonia donde los vamos a presentar al Señor, no. Porque el testimonio de la Escritura es claro como el agua. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que el hermano dice. Solo quisiera contar una experiencia que tuvimos hace poco como iglesia y también con una iglesia que está cerca de nosotros, de una pareja, bueno, una hermana que llega a la comunión. Ella vive en unión libre y tiene varios hijos con su pareja. Es un caso extraordinario, ¿no? Es un caso diferente, donde ella quiere poner en orden su vida y ella entiende que necesita casarse. Su esposo no es creyente, pero ya tienen hijos. O sea, es un hogar
ya de varios años. En ese caso, pues los hermanos nos preguntan qué hacemos. Pues obviamente lo mejor para ese hogar es que se casen por su situación pecaminosa, porque la unión libre es una situación de por sí pecaminosa y ya hay hijos de por medio, ya es una situación particular, ¿no? Es obvio que es un acto de desobediencia cuando un cristiano, siendo cristiano, decide casarse en yugo desigual. Definitivamente al saltarse el mandamiento él va a tener consecuencias, porque la desobediencia trae consecuencias. En este caso yo creo que aplica un poco la sabiduría de los hermanos de la iglesia para considerar la situación de esta hermana y pues ayudarle a poner en orden. Hay lugares donde las personas ni siquiera se han podido bautizar porque vienen en esa situación de unión libre, entonces quieren organizarse. Hasta la persona está de acuerdo que sea de manera cristiana, porque entonces hay casos donde pues, daría como una excepción que sería como, porque definitivamente no deberíamos por lo menos aprobar como iglesia. Si ya hay una persona que después de habérsele explicado, aconsejado, él decididamente quiere casarse en yugo desigual, pues es un asunto que él tiene que asumir. De pronto no sería como aconsejable que la iglesia, si no está de acuerdo, pues haga una ceremonia cristiana. Pero ya es una responsabilidad de la persona casarse así, ¿no? Él asume la responsabilidad de estar en un acto de desobediencia abierta al Señor. Solo quería dar como esa situación particular que puede suceder. ¿Tis? Sí, yo pienso que, digamos, cuando, claro, cada caso, por supuesto, pues es tan particular, ya los hermanos, digamos, han expuesto bien de manera general lo que hay. Pablo dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza, ¿cierto? Y de cierta manera, pues cuando se está dando la bendición de una nueva familia, un nuevo hogar, como hermanos, pues siempre queremos, digamos, estar seguros que sea algo que venga a ser para honrar al Señor. Y sin embargo, pues cada caso particular diría que sería de pronto un momento bueno para poder hablar incluso con aquella persona que no conoce al Señor, ¿sí? Y entender bien la situación que hay de fondo, cuál es el trasfondo que hay en ese caso puntual. A veces hay personas que, digamos, no han recibido al Señor solo porque no hay nadie quien les haya verdaderamente predicado el Evangelio de una manera pura, clara, transparente como es, ¿sí? Y entender las razones por las cuales esta persona no conoce al Señor, ¿sí? Y ver ahí en adelante si verdaderamente hay una digámoslo así, una decisión cerrada a no ser parte de, como dicen en ese momento, no decididamente no quiero ser parte del cristianismo, ¿cierto? Esa sola decisión, digamos, ese solo entendimiento de lo que hay en la otra persona pueda que al hermano o a la hermana que sí conoce al Señor le haga reaccionar, ¿sí? Le haga ver por qué esta persona no recibe al Señor, por qué esta persona no tiene al Señor en su corazón. Y pues de ahí en adelante seguro que el Señor va a poder hablar bien al hermano o a la hermana que está pasando por esa circunstancia. Ahora, bien, no son cosas sencillas, ¿no? El corazón cuando se involucra no es tan fácil. Es fácil decirle al otro desenamórese a partir de mañana de tal persona porque él no es cristiano, ¿cierto? O sea que eso no es algo que tampoco se vaya a poder, digámoslo así. Son situaciones que yo pienso no se dan, digámoslo así, como en un doble clic, ¿cierto? Un hermano que termina involucrándose en una relación sentimental a profundidad con una persona que no conoce al Señor, estamos seguros que esa circunstancia no nació en el momento que se propusieron casarse, sino hay que ir incluso desde el principio, ¿cierto? Porque ahí es donde es fácil corregir la situación. Cuando ya las cosas están en ese nivel, muchas veces es muy difícil corregir o tratar de intervenir, digámoslo así, en el propio corazón, ¿no? Entonces, para evitar todas esas circunstancias tristes, dolorosas, de confusión y todo, creo que el asunto está en cómo cuidar el corazón antes para no llegar a esa circunstancia que realmente es una circunstancia muy muy difícil, porque nosotros hemos visto muy de cerca, de primera mano,
¿no? Cómo la persona sufre y es terrible. Entonces hay que cuidar las cosas desde las etapas más tempranas, porque es difícil que la persona llegando a un grado de desarrollo tan alto, porque leamos unos 2 o 3 versículos y él ya no ha decidido guardar su corazón, en ese instante le va a ser seguramente más complicado. Aún así, pues si la persona no quiere recibir al Señor, sería la última posibilidad que tiene la persona de escuchar por qué esta persona no recibe al Señor. O si no, cada caso es, hermanos, nosotros hemos tenido casos en los que la persona incluso ha sido engañada, por ejemplo, ¿sí? La persona dice en ese instante, bueno, entonces si hay que bautizarme, me bautizo, si hay que hacer esto, procede de manera solamente exterior, así mecánica, por cumplir un requisito, y luego tristemente pues hemos tenido que ver resultados muy negativos y muy nefastos, no solamente para ellos como para personas, como hogares, sino también el dolor que eso causa a la iglesia, etcétera. Y también hemos tenido digamos, circunstancias, escenarios en los cuales pues de pronto el hermano es nuevo, o en ese mismo proceso uno de los dos conoció primero al Señor. Esa es otra circunstancia que a veces suele pasar. Eran novios antes, ¿sí?, de conocer al Señor, y uno de los dos conoce primero al Señor. Entonces ahí hemos visto también casos en los que la otra persona recibe al Señor, lo recibe verdaderamente. Eso es algo pues que seguramente los hermanos que están ahí más cerca de la circunstancia van a poder entender, percibir de manera profunda. No es algo sencillo, no es algo simple, no es algo, digamos, tan mecánico, y que hoy día son hogares que incluso han bendecido a la iglesia, han bendecido a los hermanos. Yo creo que al final el Señor conoce también profundamente el corazón y las circunstancias particulares de cada caso. Lo importante es querer siempre honrar al Señor, y esto hace parte de honrar al Señor. Amén. Vamos a aclarar que cuando dicen nosotros, están hablando de su realidad local. Sí, Los 3 son parte, aunque están juntos en la obra. Cuando dicen nosotros, se están refiriendo a su realidad de iglesia local. Sí.